dijo el pastor JJ, iniciamos una nueva serie que por lo que dice obviamente tiene que ver con nosotros ponernos fit como discípulos de Cristo. Comúnmente decimos espiritualmente, a mí no me gusta decir solamente espiritualmente, pero bueno, es el lenguaje que tenemos, sabiendo y reconociendo que lo espiritual toca cada área de nuestras vidas, no solamente puede quedarse en lo espiritual. Esto no es que si usted se pone fit espiritualmente va a ponerse fit físicamente, las dos cosas, ¿verdad? Están en espectros diferentes, pero sí esto va a afectar positivamente todas las áreas de nuestras vidas. Y esto es algo en lo que usualmente nosotros nos perdemos cuando usamos el término espiritual, que es creer que solamente eso afecta a nuestra vida religiosa. La verdad es que cuando nosotros nos ponemos fit, para seguir usando el lenguaje de esta serie, y practicamos las cosas que nos ponen a tono con el Señor, cada área de nuestra vida es afectada. Nuestras relaciones son afectadas positivamente. Nuestro trabajo es afectado positivamente. Como nosotros vemos el mundo es afectado positivamente. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero de vez en cuando tenemos este pequeño sentido de insatisfacción que no sabemos de dónde sale. Cuando nosotros ponemos las cosas en orden con el Señor, esa pequeña sensación de insatisfacción desaparece. Esa es la verdad. Y si en muchas vidas no ha desaparecido es porque nosotros no nos dedicamos a ponernos en forma en nuestra vida con Dios y porque no somos perseverantes con eso. Así que vamos a hablar sobre este tema. Vamos a arrancar con la serie hoy, con un tema típico para los que hacen ejercicio. ¿Cuál es la frase que más se usa cuando hacemos ejercicio? No pain, no gain. Sin dolor no te haces feliz. No, significa sin dolor no hay ganancia. ¿Quién ha estado en el gimnasio aquí? Levanten su mano. Wow. ¿Quiénes siguen en el gimnasio? Levanten su mano. 3. Mis amores, tienen que ponerse la cosa. Nos burlamos de mis amores, pero no levantamos ni un galón de aceite. Como que, vaya. Y miren, las doctrinas de la gracia nos han hecho mucho bien. Las doctrinas de la gracia son el centro de la reforma protestante. Nos seguimos llamando protestantes, aunque no protestamos por absolutamente nada, pero digamos de las iglesias no católicas. ¿Y qué significa esto? Somos salvos por gracia, no por obras. Y esto ha hecho mucho beneficio, nos ha ayudado bastante, pero también ha hecho mucho daño. Uno de los daños que se ha hecho es que, porque creemos que la gracia es suficiente para salvación, y la gracia obviamente es gratuita, no podemos hacer nada para recibir la gracia de Dios. Todo lo que se debió hacer por la gracia ya ha sido hecho. Entonces no tengo que hacer nada más, solo sentarme y recibir. Solo cumplir con las cuestiones que tienen que ver con la vida social de un cristiano hasta que yo muera o hasta que Cristo venga. Pero si hay una verdad detrás de todo esto es que si bien la salvación es por gracia y no puede ser ganada, la gracia no es opuesta al esfuerzo. La gracia no es opuesta al esfuerzo. Y para nuestro crecimiento como creyente hay 3 cosas que son claves: proactividad, disciplina y perseverancia. Proactividad, disciplina y perseverancia. Y puse proactividad primero porque donde quiera que usted lee sobre la transformación del creyente, el trabajo principal es del creyente. Hay mucha gente esperando que el Espíritu Santo lo ponga fit. Te va a quedar esperando. Porque en todas las ocasiones en donde se habla de vivir la vida del Espíritu, de estar en el Espíritu, de ser como el Espíritu quiere, la participación principal, aunque usted no lo crea, y puede revisar su Biblia,
Y si estoy hablando mentira, escríbame, 809-853-1715. La participación principal es del creyente. El trabajo, Dios lo hizo, nosotros tenemos que tener proactividad. Pero en esa proactividad hay disciplina, es decir, un conjunto de cosas que tienen que hacerse ahora y constantemente. Un conjunto de cosas que yo tengo que dejar como creyente también. Alguien me escribió esta semana y me decía, mira hermano, yo vengo de un contexto muy rajatabla y había cosas que yo no hacía, hay cosas que yo quiero hacer. ¿Qué es normal para el cristiano? O sea, ¿cómo es un cristiano normal? En primer lugar, el cristiano es anormal. No es la normalidad. Entonces, donde quiera que tú vayas, si tú vives una vida que agrada a Dios, tú vas a ser la nota discordante. Esa es la verdad. Y lo segundo es que hay cosas que tenemos que dejar. Dejen de estar engañando a la gente y decirle, ven, tú puedes ser cristiano, no tienes que dejar nada. Hay cosas que tú tienes que dejar. Esa es la verdad. Y si tú te sientes triste con eso, le recuerdo la historia del joven rico. Jesús no le cayó atrás. Y en esa disciplina yo tengo que perseverar, yo tengo que ser constante. Para hacer una frase de un famoso filósofo, y de hecho ateo, Nietzsche, él decía, una obediencia larga o prolongada en la misma dirección. Eso es perseverancia. Y veamos lo que dice la palabra. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, la primera parte del versículo 17 y luego versículos 24 al 27. Y yo quiero que la actitud de todos nosotros hoy sea la práctica. La mentalidad de nosotros sea hoy, ¿cómo yo puedo poner esto en práctica? ¿Ok? Así que vamos a esto. 1 Corintios 9, 17 a y 24 al 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré ¿qué? Mi recompensa. O sea, hay una recompensa. Versículo 24. ¿Acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Hay una traducción que dice, corran para ganar. 25. Y va del correr a la lucha. Todos los que luchan se abstienen de todo. Y esto es muy interesante, es todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, algo que decae. Pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Entonces pasa a su vida personal. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago y aquí sería, pero obviamente no todos entenderían esto, no lo hago como haciendo sombra. Los que practicaron boxeo o karate alguna vez o los que practican saben que hacer sombra es pelear con el aire. No lo hago como si estuviera golpeando el aire. Más bien, y esto es lo más loco, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Yo me imagino a Pablo como que, Pablo, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Vuelvo al versículo 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Y algunas aclaraciones, en cierto modo repeticiones de cosas que ustedes han escuchado, pero que realmente la gente sigue repitiendo. Si hay dos cosas que yo no logré como pastor fueron estas. Que la gente entienda que no se viene a la iglesia, sino que yo soy la iglesia. Y dos, que la gente entienda que Romanos 8 no habla sobre la vida actual del creyente, sino sobre la vida pasada. No importaba que nosotros un domingo predicáramos sobre Romanos 8 y dijéramos, señores, Pablo está hablando de la vida que vivió, esa no es su lucha actual. 2 domingos después alguien saltaba, porque ustedes saben que en Romanos 8 dice que yo con mi cuerpo hago lo que no quiero, pero lo que quiero no hago.
Y yo, ¿pero qué hablamos? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que entender. En nuestra vida pasada, lo ideal sería que teníamos una lucha con lo que nosotros queremos versus con lo que Dios quiere. Versus lo que Dios quiere, perdón. Esa lucha tiene que desaparecer. Si esa sigue siendo tu lucha, tiene que salir de ahí. Porque no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es su voluntad, no tu voluntad. La voluntad de Dios para tu vida no es que luches con la voluntad de Dios, sino que te sometas a la voluntad de Dios. Y lo digo conectado con este pasaje. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué él dice? ¿Yo qué? Está ahí, miren. Leen. ¿Yo qué? Someto mi cuerpo. Eso es lo que yo hago. Y vamos a repetir algo que hemos hablado en otras ocasiones, pero que es necesario. Antes de entrar en este pasaje, como recordatorio, hay dos formas de hablar de salvación. Uno, salvación como evento, y dos, salvación como proceso. Y pueden anotar esos versículos, no los vamos a leer porque esto es un recordatorio, hemos hablado de esto en otras ocasiones. En la salvación como evento no hay nada que yo pueda hacer, es gratis. Es el momento en que yo entro a ser parte de la familia de Dios. Ahora, la salvación como proceso es a la vida que yo me dedico para mantenerme como salvo. ¿Ok? Para los que quizás vienen de congregaciones con otro tipo de pensamiento, aquí no creemos que una vez salvo, siempre salvo. Y lo creemos por razones bíblicas. Y más adelante lo vamos a obviamente acentuar. La salvación como evento no depende de mí. Depende totalmente del Señor y de su gracia. Lo repito, la salvación como evento no depende de mí. Depende totalmente del Señor y de su gracia. Ahora, en la salvación como proceso hay dos agentes. Uno es el Espíritu de Dios, y esto es doctrina básica, que trabaja en regeneración. Regeneración es que yo empiezo a ser restaurado a la forma en que Dios quiere que yo sea, es decir, a la idea primaria de Dios. Regeneración, ese es el acto del Espíritu. Y yo respondo con mi trabajo, que es santificación. Yo trabajo diariamente por ser santo. Los santos no son los que están guindados en la casa. Los santos no son los que tienen mejor relación con Dios que otros. Como escuché por ahí de un pastor que es mejor que el 5% de todos los cristianos del mundo. Wow. Sino que santos somos todos los que hemos sido iniciados en la regeneración de Dios y participamos ¿en qué? En santificación. Es la vida y el proceso que entonces se explica en este pasaje. ¿Están conmigo? Entonces, la explicación que se hace se da en base a dos disciplinas deportivas. ¿Cuáles son esas dos disciplinas deportivas? Correr y luchar. ¿Quiénes corren aquí usualmente? Levanten la mano. Hay gente que corre aquí, o es las redes sociales que ustedes corren. Oh, wow. Guau, 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 guau. Yo quiero correr, pero todavía se ha quedado de mi voluntad. Tengo un mes que he decidido correr y tengo que hacerlo. Luchar es un poquito más difícil. Cuando chiquito lo que veíamos allá Veneno, Relámpago Hernández, un poco viejo, pero vaya, o la WWF, jugábamos a que luchábamos. Los que tienen hijos varones, a los hijos les encanta luchar. Benjamín es un tajalán de este tamaño y le encanta como que luchar conmigo. Él dice que es más fuerte que yo, pero vaya, falta para eso. Y de hecho, él le habla a la iglesia de Corinto como si conocieran lo que son estas disciplinas, la disciplina de correr y la disciplina de luchar. Corinto era el equivalente a un Nueva York, Londres, París, Los Ángeles. Era una ciudad donde había todo. De hecho, los que han estudiado arquitectura o arte saben que una de las tendencias arquitectónicas es llamada por esta ciudad. Y justo en las afueras de todas las ciudades grandes
en la época de Pablo, había dos cosas: un estadio y un lugar en donde se practicaba la lucha. Un estadio y un lugar donde se practicaba la lucha. En otras ciudades más grandes incluso había un hipódromo. Y la gente, cuando decimos ciudades grandes, no son ciudades como nosotros las pensamos hoy, son más bien como un barrio pequeño. En las ciudades vivían las personas de dinero, personas importantes, y había muchas aldeas alrededor que se incluían dentro de esta ciudad, pero que no eran parte ni tenían la estructura arquitectónica que estas ciudades tenían. Entonces, solamente caminabas 500, 600, 800 metros a las afueras y podías ver al otro lado del agora del mercado la gente practicando para correr o la gente practicando para luchar. Y por eso él le acentúa en estas dos disciplinas en específico y conecta con la vida que agrada a Dios, con algo que ellos ven corrientemente, acentuando tres cosas: rutina, sacrificio y dolor. Si usted se pone a pensar, la razón por la cual muchos de nosotros no estamos roca, o por lo menos en un estado físico saludable, es porque no nos gusta la rutina. Porque sacrificamos, pero no a largo plazo. Y porque ¿a quién le gusta el dolor? Esa es la verdad. En todas las conversaciones que podamos participar, con quien sea, va a reconocer que hay cosas que tienen que hacer. Yo reconozco que yo tengo que correr. El otro día me iba a quedar entre vuelos en un aeropuerto y llegué a la puerta con la molleja y los intestinos afuera, así. Y ahí yo decía, tengo que correr. Yo lo sé, pero yo no quiero sacrificarme y yo no quiero vivir en una rutina. Las rutinas son aburridas, pero las rutinas son las que traen el cambio. Entonces él señala estas tres cosas y acentuamos la frase: no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. No ganamos si nosotros no sacrificamos y si no hay dolor. Y no ganamos si eso no lo hacemos constantemente. Para todo lo que odian la rutina, tienen que dejarse de eso. Porque todo lo que tú tienes éxito en la vida, lo has logrado no por suerte, sino porque te involucraste rutinariamente en practicar algo que te iba a hacer exitoso en eso. Y en un punto encontraste la puerta para hacerlo de por vida, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Entonces no sé por qué queremos sacar de algún modo la rutina. Y esto es importante porque nosotros tendemos al deterioro. No solo físicamente, sino también espiritualmente. El estado innatural de las cosas, y lo digo como el estado innatural porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la decadencia física. ¿Qué leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos físicamente bien y para siempre. Lamentablemente el pecado ha afectado eso, pero el pecado no solamente nos afecta por dentro, el pecado afecta a todo el mundo material. Vuelvo a Romanos capítulo 8 y capítulo 9. Toda la creación grita, gime con dolores de parto, porque ha sido sometida a la corrupción. ¿Por quién? Por el pecado. Entonces todo lo que nos rodea de manera innatural, no es la forma natural, tiende a el deterioro. Físicamente y espiritualmente. Lo que nos ayuda a que podamos balancear, por lo menos hasta que Cristo venga o hasta que vayamos hacia Él, nuestro deterioro, tanto físico como interno, es que nosotros nos dediquemos a esto. Y vamos a hablar del dolor en un rato. ¿Qué cosas involucran el cambio físico de una persona? Yo hice una lista, pueden faltar cosas. Motivación correcta. Decisión. Esta es sumamente importante.
comprometerte con la decisión. Reorganización de mi tiempo, ejercicios específicos, cambios en mi alimentación y volvemos, rutina, perseverancia. 9, revisión continua de la motivación, decisión y del compromiso. Si tú quitas alguno de estos elementos, estás frito. Hagamos el ejercicio. Si yo decido que voy a hacer un cambio físico, no necesariamente tengo que ponerme fit o hacerme mucho más fuerte. Yo simplemente quiero tener la capacidad física de correr de una puerta de un aeropuerto al otro. Ya. Lo decido. Pero no me comprometo con la decisión. Ni reorganizo mi tiempo. Pero empiezo con los ejercicios específicos. Hago cambio de alimentación, rutina. ¿Qué pasa con mi perseverancia? Digamos que yo tengo la motivación correcta y entonces hago los ejercicios específicos, pero no reorganizo mi tiempo para hacer esos ejercicios. Puedo hacerlo 1, 2, 3, 4 días. ¿Qué va a pasar al quinto día cuando aparezca algo que requiere mi tiempo? Si decido, me comprometo con la decisión, reorganizo mi tiempo, hago los ejercicios específicos, cambio mi alimentación, tengo rutina y trato de perseverar, pero no tengo la motivación correcta. Cuando vengan motivaciones para otras cosas, ¿qué va a pasar? Yo necesito todas estas. Y yo lo necesito también en mi trabajo, de mi relación con Dios. Necesito motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta para hacer esto? ¿Qué te motiva a ser creyente? ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? Vamos. Prosperidad. Dejar la droga, el alcohol. ¿Qué te motiva a ser creyente? Pueden hablar, señores, no es retórica la pregunta. Salvación. Transformación aquí, porque tú crees que el Señor puede hacer eso en tu vida, ¿verdad? ¿Quién más? Propósito, una vida que tenga un propósito, destino específico. Fe, tener fe, ¿qué más? Identidad, tener la identidad que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es una pregunta seria porque hay millones de personas que siguen a Dios por las motivaciones incorrectas. Millones de personas. Entonces yo tengo que tener la motivación alineada con lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo que decidir. Y olvídense en responder esta pregunta de cuál es la disciplina espiritual más importante, es la decisión. Si tú no decides, no ora. Si tú no decides, no ayuna. Si tú no decides, no te levantas a leer la palabra. Entonces, junto con la motivación correcta, yo tengo que practicar la disciplina espiritual de la decisión. Yo voy a decidir cada día hacer lo que Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo tengo que comprometerme con la decisión antes de ir al siguiente paso. Si yo no me comprometo con la decisión, estoy frito. Tengo que reorganizar mi tiempo. Tengo que levantarme más temprano. No puedo tener una vida de oración si yo no me levanto más temprano o si no me acuesto más tarde. Y tengo que hacer ejercicios específicos. Puede ser que tu vida de oración sea buena, pero no tengas una buena relación con la palabra, con las escrituras. Puede ser que tengas una buena relación con las escrituras y que estudies profundamente las escrituras, pero no oras, no ayunas. Puede ser que tú necesites tiempo de silencio porque tienes tu ser interior en tumulto. Entonces hay disciplinas espirituales específicas, ejercicios específicos que yo tengo que hacer dependiendo de lo que yo necesito. Necesito cambio en mi alimentación. ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué yo estoy leyendo? Y aquí voy a hacer un comentario no muy popular. Especialmente cuando
las series de televisión o de, no sé cómo llamarle a eso, pues lo puede ver en el celular, la serie, son una parte importante de las personas. De hecho, a veces hablamos en el discipulado del matrimonio, en el discipulado mixto, y la gente dice, y yo quiero un ratico para ver mi serie, o lo que realmente queremos es ver la serie entre los dos, o ella no puede ver una serie conmigo, o él no aguanta el primer capítulo de la serie. O sea, las series se han vuelto una parte importante en la vida de la persona. De hecho, en nuestra conversación, la lluvia dejó de ser importante en nuestra conversación. ¿Se acuerdan antes? Hey, ¿cómo tú estás? Wow, tiene mucho que no ha llovido en este país. ¿Sí o no? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Ahora es, hey, ¿qué serie tú estás viendo? ¿Qué serie tú me recomiendas? Ahora, señores, las series tienen una cantidad de sinvergüencería que yo no sé cómo mucha gente aguanta tener su parte íntima en un lugar sin hacer cosas o que huele la mente. Cada uno hará su ejercicio o su juicio personal. Pero hay cosas que no nos pega verla como creyente. Legal. Podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero yo voy a sostener que este comentario es prácticamente como la voluntad de Dios para tu vida. No porque lo diga yo, sino porque tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos. Pasamos más tiempo leyendo ciertas cosas que leyendo la palabra de Dios. Esto es alimentación para nosotros. Rutina. Yo tengo que entonces dedicarme a, todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana, me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a orar. Perseverar y revisar continuamente esto. Y algo muy importante que va con todo esto es, te va a doler. Tienes que sacrificar algo. No te va a gustar. Quizás tú no sientas un dolor físico, pero sí tú vas a sentir. Oh. Y aunque nosotros hemos sacado el dolor y el sufrimiento como parte importante de la vida del creyente, esto es lo que dice la Escritura. Salmo 119, versículo 71. Vamos, léanlo ustedes mismos. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. ¿Y eso? Hay experiencias de dolor que quitan la visión de lo que nosotros le hemos puesto importancia y la ponen ¿en quién? En el Señor, en la alimentación correcta, sus decretos. Romanos 5, 3 al 4, de hecho, habla sobre cómo incluir el sufrimiento y el dolor en un proceso de transformación. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuánto dicen amén? Porque sabemos que los sufrimientos que producen resistencia. Y la resistencia produce ¿qué? Carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Nos está diciendo, este es el camino, esta es la ruta. Sufrimiento se transforma en resistencia. ¿Por qué? Yo estoy aquí hasta que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. No me voy a mover. No voy a rendirme. Yo voy a seguir ahí. Y la resistencia que produce un carácter firme. Si usted se fija, las peores caídas que ha tenido como creyente, la ha tenido en momentos de poco o de mucho dolor. O cuando las cosas no salen como tú esperabas. Están muy callados. Romanos 12:12. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. No pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Ahora, si se han fijado, al menos en los dos pasajes de Romanos, junto con el sufrimiento, ¿qué cosas son también, qué hay que es importante? ¿Qué hay que se repite en ambos? Esperanza. El sufrimiento no es a lo loco, hay un propósito. El dolor sin propósito es masoquismo.
legal. El dolor con propósito nos dirige a la esperanza, pero no podemos saltarlo. ¿Cuántas cosas tú has soltado por miedo al dolor o por miedo al sufrimiento? Sin embargo, esas experiencias dolorosas, algunas de casi muerte, y puedo mencionar a gente como Hochi, que pasó por un proceso de sufrimiento para él y su familia, jodón, y que duró ¿cuántos años, Hochi? 6, 7, 8 más años. Ahora, ¿qué provocó ese sufrimiento y ese dolor en ti? ¿Cómo está tu fe? Más fuerte. De hecho, muchas veces cuando Hochi habla de fe con otra gente, parece como insensible. Es como, hey, tenga fe. Pero es que él ha pasado por el extremo, el umbral en donde se divide la órbita de la vida buena con la vida, con la casi muerte. Perdón que te ponga de ejemplo sin pedirte permiso, hermano, te pago ahorita. Y otros que podemos mencionar aquí que han pasado por experiencias dolorosas en diferentes instancias. ¿Cuánto tiempo perdiste evitando el dolor y el sufrimiento? A veces no son sufrimientos o dolores amplios, son cositas pequeñas. Y en esto hay una cosa central. La lucha por disciplinarnos. Y me gusta que el texto bíblico lo aclara. Es con nosotros mismos. La Biblia no dice, el autor bíblico no dice, por eso destajo demonios, corto cabezas, cautorizo cuernos y corto colas y la pongo en la parrilla. Tampoco dice, por eso ataco a todo el que quiere que yo caiga en tentación y los pongo en las redes sociales para que todo el mundo entienda qué clase de disparatoso es. ¿Qué dice? Golpeo mi cuerpo y lo someto a obedecerme. Tu falta de disciplina, mi falta de disciplina, no es por el diablo. No es por otros. Esta me gusta. No es por maldición generacional. Porque algunos dicen, hey, yo lo he intentado, pero la maldición generacional que hay con mi familia, que tengo que cortar, no es eso, manín, eres tú. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuela, ni tu tatarabuela, ni tu abuelo. ¿Por qué siempre las abuelas? ¿Por qué no los abuelos? Ellos están con el Señor o donde sea. Eres tú. Eres tú. Y por eso lo presenta el autor bíblico de manera inteligente. No sea que habiendo salvado a muchos, yo mismo quede descalificado. ¿Y por qué esto? Porque yo tengo que mantenerme fiel al Señor si quiero continuar en mi proceso de salvación. Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una, ¿cómo dice? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Filipenses capítulo 2, 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de ¿qué? Pero no es por gracia. ¿Esto qué salvación es? Como proceso, muy bien. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios, y esta es la parte que Dios hace, es la parte de la regeneración, es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto no es opcional. Yo no voy al gimnasio y no voy ahí. Eso no me va a llevar a mí a la cama. Ni por eso voy a morir de cierta o de cuáles enfermedades. Hay otras prácticas o ejercicios que yo puedo hacer
que pueden manejar mi cuerpo en buena forma hasta que yo muera sin que yo tenga que extender mis músculos. Pero si yo no me ocupo de estar fit espiritualmente, me jodí. Esa es la verdad. Y estoy hablando de mí. ¿Y tú? No es opcional. Y como no es opcional, todo el mundo tiene que hacer una regla de vida. Algo que diga, esto es en lo que yo me voy a involucrar ahora mismo. Estas son las cosas que yo voy a cambiar. Esto es lo que yo voy a desechar. Esta es la forma en que yo voy a lidiar con el dolor y con el sufrimiento, porque no es fácil. Pero ahí entra la ayuda de la comunidad del Señor. Ahí entran ustedes. Si a mí me pasa algo o me duele algo, yo lo voy a llamar para que oren por mí. Yo no estoy solo. Yo no camino solo. Yo camino con un grupo de creyentes que me aman como Cristo. Quizá no con otra clase de amor, pero me aman en el amor de Dios. Y se preocupan por mí y van a orar por mí y lo van a hacer por ti también. No estamos solos en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor, pero esto no es opcional. Esto tenemos que pasarlo para crecer nuestros músculos y para estar fit espiritualmente. Porque la expectativa que Dios tiene de nosotros es hasta la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Esa es la medida, ser como Cristo. Algunos cuando hacen ejercicio pegan fotos de Arnold Schwarzenegger o de otra persona que ahora está fit o lo que sea, y ven eso y eso lo ayuda. ¿Qué nosotros tenemos que ver? A Cristo. ¿Dónde yo veo a Cristo? En la palabra, en las escrituras. Pero esto no lo hago sin propósito. Hay una esperanza. El Señor no va a dejar que yo decaiga. El Señor no va a dejar que yo muera en putrefacción. Hay resurrección. Hay una vida nueva que empiezo a experimentar de ahora mismo. Hay insatisfacción que se va. Hay pena que empieza a desaparecer. Y no solamente eso, no es solamente conmigo, sino que yo también empiezo a pasar eso a otros. Entonces, no es solamente un resultado negativo. Yo empiezo a ver el resultado positivo y ese resultado positivo se empieza a ver hacia los demás. Vivimos en una época embromona. Los que tenemos hijos, yo creo que estamos más de rodillas que en cualquier época del universo. Pero también nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a través de una vida de luz que adoptamos con este no pain, no gain espiritual a tener una vida fit con el Señor. Y eso se hace a través del ejemplo, que yo veo a Cristo, otros ven a Cristo a través de mí, pero yo no lo dejo concentrado a mí, sino que yo les señalo a Cristo. Y esa esperanza los conduce también a la transformación. Así que hermano, no hay otra ruta. Esa es la ruta y esto no es opcional. Esto no es opcional. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué decisiones tienes que tomar para seguir perseverando o para alinear tu vida con las cosas que debes de hacer para ponerte donde Dios quiere que tú estés? Vamos a estar de pies, vamos a orar. Y esto involucra algo en cierto modo personal, individual. Hay cosas que yo puedo hacer por ti como hermano en la fe, pero hay cosas que yo no puedo hacer por ti. Hay cosas que tú puedes hacer por mí, pero hay cosas que tú no puedes hacer por mí. Y en involucrarme en las prácticas que me conducirán hasta la estatura del varón o de la varona perfecto. El varón perfecto es Cristo, perdón, del varón perfecto, y me hará parecerme cada vez más a Él. Hay una parte de este trayecto que incluye mis propias decisiones. Yo no puedo decidirlo por ti. Y que incluye un tiempo que otros no van a compartir conmigo.
Y por eso hoy la decisión está de tu lado y está de mi lado también. De perseverar y seguir en esta rutina. Quizás añadir alguna de estas cosas que viste que no están en tu lista, o simplemente alinear tu vida de nuevo y decidir seguir con esto hasta el final. Entonces yo voy a dejar que cada uno tengamos un tiempo de meditación y nos analicemos, pensemos en nosotros mismos, no en otra gente. Siempre va a llegar a la mente alguien que debe hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Sino en mí, en ti mismo. Que recuérdense que esa es mi lucha soy yo, pero esa lucha tiene que parar. Así que tómate unos segundos, un par de minutos en pensar qué tengo que hacer para alinear mi vida. Y empezar a incluir estas cosas que me llevarán y me pondrán en el camino de ser como Jesús. Este es tu tiempo con Dios. Y algunos bregamos con diferentes cosas. Hay gente que lidia y lucha con problemas de carácter. Habla mal, insulta, y lo sabe. O hay otros con la pornografía, otras personas con el chisme o con la envidia. Otros con cosas más fuertes. Y en recibirnos, el Señor sabe que Él puede conducirnos a la vida donde podamos vivir de la manera que Él le agrada. Él nos da esos recursos y Él ha hecho su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y quizás ahora tengas que pensar en esas cosas específicas que tienen que desaparecer de tu vida antes de que oremos. Vamos a darle ahora. Este es tu tiempo con Dios. Y oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos aclara tantas cosas en las que usualmente estamos perdidos. Y perdónanos por no prestarle atención y por muchas veces no perseverar en seguir tu camino. El camino al cual tú nos has invitado cuando tú nos diste esta salvación tan grande que el precio fuiste tú mismo, tu Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para enseñarnos que Él tiene poder sobre la muerte y por tanto puede darnos vida. Te pido, Señor, que por quienes están perseverando en este camino y quizás están siendo golpeados, tentados, te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas, Señor. Que tú le des la palabra de permanezcan ahí, sigan ahí, tranquilos, yo voy a hacerlo. Sigue haciendo, no te desvíes
de lo que has tomado, de la motivación correcta, de decidir, de comprometerte con tu decisión, de reorganizar tu tiempo, de cambiar tu alimentación, de adoptar una rutina, sigue ahí. Pedimos también por esas cositas que en cada uno de nosotros tienen que cambiar y con las que hemos luchado tanto. Ayúdanos a incluirlas dentro de este sistema en que cambiamos, Señor, internamente y que obviamente tiene un reflejo externo. Oramos por eso en el nombre de Jesús, Señor. Y antes de seguir orando, yo quiero orar en este momento y que todos oremos por los que se están quedando sin fuerzas. Y quizá para ustedes, si tú estás aquí esta mañana, o si no estás viendo en YouTube en el futuro, o nos estás escuchando en Spotify o por cualquier medio unas semanas, días o años después de ahí, quizá para ti este mensaje es muy fuerte. Pero el Señor, al involucrarnos en esto, también nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Y el Señor es consciente de tu sufrimiento y de tu dolor. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. Y aunque quizá en tu vida en este momento hay silencio, persevera y quédate quieto para que veas, quédate quieta para que veas al Señor. Y yo quiero que oremos por quienes, y con mucha razón, quizá este mensaje resulta pesado, resulta fuerte, porque no es un momento bonito. Y vamos a orar con fuerza por quienes están quizás aquí, o los que están afuera y nos escuchan, o por gente que ustedes conocen, pidiendo que sean fortalecidos con la fuerza del Señor. Amén. Padre, y sabemos que tú no eres insensible a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento, Señor. Tú eres el que caminando encontró esta madre con su hijo postrado y lo resucitaste, Señor. Tú eres el que suspendió un estudio bíblico para parar a este hombre de su cama y que caminara para siempre. Tú eres el que resucitó a Lázaro, parando el sufrimiento de sus hermanas y de su familia. Tú eres el que fue a ese pozo solamente por este hombre que no se podía mover y que no tenía nadie que lo ayudara. No te importó que supiera cuál era tu nombre o quién tú eras. Tú en su sufrimiento lo tocaste y lo sanaste. Y tú eres el que está en medio de nosotros aquí hoy. Tú eres el que está en medio de aquellos que sufren y en medio de aquellos que en este momento se preguntan por qué. Y oramos, Señor, por dos cosas: que tú te le reveles, Padre Santo, y que en su silencio puedan escuchar por lo menos tu susurro, aunque sea bajito: estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y dos, por perseverancia. Como dice tu palabra, Señor, en el Salmo capítulo 40, que esperé pacientemente al Señor. Él me escuchó, me sacó del lodo y me puso sobre peña. Gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y vamos a alabar juntos al Señor. Gracias.